Bienvenido a este video donde voy a hablarte un poquito sobre la prueba ADR. Quisiera aclararte que en algunas ocasiones vas a encontrar que algunos profesionales le dicen a la prueba ADIR. Sin embargo, en este video, para tener una unificación, me referiré a ella con el término ADR. ADR, ¿qué significa? Significa entrevista para el diagnóstico del autismo versión revisada. Mi nombre es Mario Pimentel, neuropsicólogo educativo, y para mí es un placer tenerte por acá en esta clase. Una vez dicho esto, vamos a hablarte un poquito sobre la ficha técnica de la prueba ADR. Como te mencioné, su nombre completo, entrevista para el diagnóstico del autismo, edición revisada. Tiene una edad de aplicación desde los 2 años, 0 meses hasta los adultos. Tiene una forma de aplicación al cuidador o familiar del paciente del cual se sospecha que pudiera estar presentando algún tipo de sintomatología relacionada con el trastorno espectro del autismo. Tiene un tiempo de aplicación entre 1 hora y media y 2 horas y media entre lo que es la aplicación y la corrección de la prueba. Tiene una calificación manual. Y básicamente la finalidad de esta entrevista es la evaluación de sintomatología asociada con el trastorno espectro del autismo desde etapas tempranas del desarrollo y pudiera tener, vamos a decir, 2 tipos de utilidades, aspectos que vamos a ir descubriendo a lo largo de este video. Ahora te quisiera hablar un poquito sobre los materiales de la prueba ADR. Acá tenemos el manual de la prueba ADR. Acá tenemos el folleto con las preguntas. Ahorita te vas a dar cuenta que son 93 preguntas. Es una entrevista bastante exhaustiva que pretende recopilar mucha información vinculada con sintomatología usualmente relacionada con el trastorno espectro del autismo. Y acá tenemos una hoja donde uno como profesional va a codificar e interpretar las puntuaciones. Es decir, uno va entonces a codificar. Por eso se llama hoja de algoritmo. ¿Qué mide la entrevista semiestructurada que te acabo de mencionar? Bueno, básicamente es una entrevista que cuenta con 93 preguntas. Y muy resumidamente, estas 93 preguntas se agrupan para poder evaluar sintomatología y criterios diagnósticos que la literatura, los manuales diagnósticos han estructurado como claves al momento de ejercer un diagnóstico vinculado con un trastorno del neurodesarrollo como lo es el autismo. Me estoy refiriendo a las siguientes áreas. Punto número 1, lenguaje y comunicación. Punto número 2, interacciones sociales recíprocas. Y punto número 3, la presencia o no de indicadores vinculados con las conductas e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados. Como te mencionaba, el ADR tiene 2 tipos de usos principales. Como profesional, uno lo puede utilizar con una finalidad diagnóstica, con una finalidad de planificación de tratamiento o ambas. Es importante a manera de psicoeducación, si usted es un padre de familia, sepa de que si se utiliza el algoritmo diagnóstico, se va entonces a utilizar como referencia para ese algoritmo la recopilación de la historia del desarrollo de ese infante o de ese adulto. ¿Por qué motivo? Porque no se nos puede olvidar que una característica importante del trastorno espectro del autismo es que debe estar presente desde primeras etapas del desarrollo. De allí que la prueba, de una manera muy sabia, ha colocado que será precisamente esos primeros años del desarrollo los que van a estipular si es prudente o no algún tipo de diagnóstico con relación al autismo, ¿no? También es importante mencionar otro apartado, y es que si se utiliza el algoritmo actual, eso indica que se va a considerar los meses más próximos al desarrollo de la entrevista, pero esta recopilación servirá para la planificación de un tratamiento, más no podrá ser utilizada con fines diagnósticos. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque esta prueba también está diseñada para ser complementada con una prueba que se llama A22. Por acá arriba te voy a dejar una clase donde hablo sobre la certificación del A22, que es una escala de observación para el diagnóstico del autismo. Entonces, lo ideal sería que como profesional tú complementes la historia del desarrollo mediante la ADR y puedas entonces complementarlo con una observación de la conducta actual, de todos esos elementos de lenguaje, comunicativos, sociales, y puedas integrar ambos tipos de instrumentos
para poder objetivar de mejor forma los diagnósticos, ¿no? Igual ahorita vamos a profundizar un poco sobre ello. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que pudieran presentarse en una entrevista semiestructurada como el ADR? Bueno, primeramente se comienza con ese desarrollo temprano. Y cuando hablamos de desarrollo temprano, estamos haciendo referencia a la aparición de esos primeros síntomas. ¿Cuándo fue que ese cuidador o ese familiar detectó que existían síntomas que tal vez no iban acorde con el desarrollo esperado? Y es aquí donde entonces se empiezan a hacer preguntas más específicas, tal vez vinculadas con el desarrollo de la motricidad, cómo fueron esos primeros pasos sin la ayuda de un adulto, cómo fue ese desarrollo del control de esfínter. De igual forma, en una segunda categoría se empieza a explorar con algunas preguntas semiestructuradas cómo fue ese proceso de adquisición, pero también de pérdida del lenguaje. Y esto lleva a pensar y reflexionar cuál fue la edad en la que se presentaron esas primeras palabras y frases aisladas y si hubo o no pérdida de habilidades de lenguaje o si hubo pérdida de otro tipo de habilidades que tal vez no guardaban relación con el lenguaje como tal. También tenemos otro elemento que evalúa la prueba, tiene que ver con ese funcionamiento. Tal vez hace un momento estábamos enfocándonos en cómo fue ese proceso de aparición, cómo fue ese proceso inicial de desarrollo, pero ahora en esta categoría de funcionamiento nos estamos enfocando en la calidad, es decir, cómo el sujeto utilizó o utiliza su lenguaje con fines sociales, cómo lo puede estar utilizando con algún tipo de finalidad estereotipada o repetitiva y cómo pudiera ser ese lenguaje un poco limitado o tal vez qué tan espontáneo o no se está dando ese lenguaje en la persona. Hay otra categoría que tiene que ver con el desarrollo social y con el juego. ¿Por qué motivo? Porque hay que analizar las cualidades de esas interacciones sociales con otras personas. Y cuando hacemos referencia a las habilidades sociales o esas interacciones sociales, se está haciendo referencia a si la persona muestra o mostró en algún momento tendencia a acercarse a otras personas, tal vez cómo era su respuesta a propuestas o invitaciones que le hacían otras personas, cómo la persona involucraba a otros en sus actividades e intereses, cómo la persona apreciaba sentimientos, emociones de otras personas, cómo puede estar entendiendo o no el contexto social, pero también una vez conociendo ese contexto, cómo se está reconociendo los límites sociales que están a su alrededor y cómo se está desarrollando la expresión emocional, el juego social, la habilidad para crear y mantener amistades. Todos estos elementos que he mencionado se desarrollan en preguntas que tienen que ver con esta categoría que he mencionado, desarrollo social y juego. Hay otros tipos de preguntas como los intereses y comportamiento. En esta categoría se evalúa la presencia o no de patrones de comportamiento repetitivos o estereotipados y también se analiza una categoría un poco más general que tiene que ver con comportamientos generales. ¿Qué significa comportamientos generales? Si de pronto hay una forma peculiar de caminar, si de pronto hay algún tipo de hiperventilación, una respiración agitada en algún momento del día, si por ejemplo se han presentado episodios de agresiones a sí mismo o otras personas, si por ejemplo hay la presencia de habilidades especiales. Cuando digo habilidades especiales estoy haciendo referencia tal vez a una capacidad por encima de la norma para memorizar conceptos. Todo esto se considera en esta entrevista. También es importante mencionar algo, creo que lo mencioné hace un momento, pero lo quisiera volver a reforzar. De ninguna manera el ADR por sí sola te puede dar una información 100% confiable para tú como clínico, como profesional de la salud mental, diagnosticar el autismo. Y esto, quiero hacer mucha ausencia de esto porque en algunas ocasiones tal vez algunos padres o tal vez algunos colegios o tal vez algunas personas especialistas por desconocimiento dicen, bueno, aplíquele a su hijo el ADR porque ahí usted va a saber si tiene autismo o no tiene autismo. No, realmente el ADR tiene que estar complementada con otras baterías, con otras estrategias que utiliza el profesional para poder entonces hacer una integración que lleve a un diagnóstico confiable. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Es preferible una observación en diversos contextos. Contexto escolar, contexto de consultorio, es muy importante y valioso. Es importante tener una entrevista con el informante, con el familiar o cuidador, que se puede hacer muy bien con el ADR,
pero como mencioné hace un momento, sería ideal y altamente valioso que se pueda complementar con el A22, que es una escala de observación, en donde de manera cualitativa, esto que el familiar muy bien te ha podido verbalizar en una entrevista, podrás perfectamente evidenciarlo en una sesión en consultorio para ver si estos elementos se están presentando o no en ese momento de la observación. Es importante también la aplicación de pruebas cognitivas, porque sabemos que en el caso del autismo puede verse afectado áreas que tienen que ver con el funcionamiento ejecutivo, pueden verse afectadas áreas que tienen que ver con la inteligencia, pueden verse afectadas capacidades verbales, puede haberse afectado algo tan pero tan valioso como la teoría de la mente, y hay pruebas neuropsicológicas que miden ese constructo, como lo es la NEPSI-2, que en algún momento espero hacer una clase sobre la NEPSI-2. En el caso de la teoría de la mente, tiene que ver mucho con ese concepto de cognición social y tiene que ver con la capacidad de poder reconocer los pensamientos y sentimientos propios, pero también de poder reconocer y valorizar los pensamientos, sentimientos, emociones de otras personas. Entonces, también es importante analizar cómo están esas habilidades sociales y cómo está un concepto muy pero muy importante y que tiene que ver con la conducta adaptativa y las habilidades funcionales. En donde cuando hablamos de conducta adaptativa, yo te recomendaría que le des una mirada a la clase que aparece por acá arriba, que tiene que ver con el ABAS-2. Una prueba muy pero muy valiosa al momento de analizar esto. Entonces, concluyendo, una vez uno como evaluador ha indagado en todas estas áreas que he mencionado, es que uno procede entonces a hacer un diagnóstico, pero de ninguna forma el ADR por sí solo te va a dar un diagnóstico. Y es muy importante hacer docencia de esto. Para finalizar el video, te quisiera hablar un poco sobre un artículo que está en mi sitio web que se llama Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento del Autismo en Panamá. Es una recopilación muy interesante sobre qué grupos de apoyo o sobre qué alternativas se pueden considerar para estos procesos que he mencionado. Y también te quiero compartir una muy buena noticia, y es que recientemente me certifiqué en esta prueba, el ADR. Con esta certificación puedo decir de que ha sido un proceso muy pero muy enriquecedor, proceso que empezó con la certificación del A22, que continuó con la certificación del ADR, y eso me da la tranquilidad, me da la confianza de poder mejorar la calidad del servicio que se brinda a cada uno de los consultantes. Por ser un tema tan pero tan sensitivo, tengo esa responsabilidad con la sociedad de poder dar lo mejor de mí, y para ello entonces uno se prepara, se forma y fortalece las competencias para poder ofrecer lo mejor de lo mejor a cada uno de ustedes. Acá están las referencias que utilicé para la elaboración de esta clase. Y te quiero dar las gracias por ver este video. Recuerda que si el video te ha gustado, dale like, recuerda suscribirte, recuerda activar la campana, recuerda compartir este video con cualquiera persona que sientas que le puede servir. También te quiero invitar a un aula que tengo de Google Classroom. Me gusta mucho porque allí puedo compartirte los videos, los artículos, cualquier contenido material que con mucho cariño comparto con ustedes para ofrecerte valor, ofrecerte conocimiento y que puedas estar actualizado. Así que pues recuerda llenar el formulario de Google Classroom que aparece aquí en la descripción de este video. Sin más que decir, un fuerte abrazo.